La triste historia de Estela Núñez. Existo, pero ya no vivo más. ¿Qué tal, mi gente de Tutoriales Herberín? Hoy se va a poner bueno el mitote, porque vamos a hablar de una mujer que tuvo una de las voces más finas y elegantes de la música mexicana, pero también una vida que estuvo llena de broncas, sacrificios, amores, enfermedades, chismes y hasta pleitos silenciosos con Juan Gabriel. Y es que mientras muchos la veían toda elegante cantando baladas, por detrás la cosa estaba más enredada que cable de cargador. Así que acomódense porque vamos a destapar varias historias de Estela Núñez que mucha gente ni conoce. Y claro, antes de arrancar no se les olvide suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, porque aquí el chisme se cuenta completito y sin darle muchas vueltas. La niña que no quería ser famosa. Blanca Estela Núñez Rodríguez nació en Mexicali, pero la registraron en Guadalajara, Jalisco, y donde realmente creció y pasó sus primeros años fue en León, Guanajuato, en una familia bastante conservadora y de provincia, donde eso de andar en la cantada no era precisamente motivo de orgullo. Nací en Mexicali, me registraron en Guadalajara, viví en México, me inicié en Monterrey y sigo aquí. Su papá se llamaba Ramón Núñez y su mamá Esperanza Rodríguez, una señora muy estricta que veía el ambiente artístico como puro mitote, lleno de gente rara y malas mañas. Y le decían, ¿cómo es posible que vayas a permitir que esta niña ande ahí en el rollo del ambiente? Estela fue hija única porque antes de ella sus padres habían perdido otros embarazos, así que prácticamente la cuidaban como si fuera estampita bendita. Como yo andaba más con mi papá cantando, pues mi mamá era la que no quería que yo cantara. El problema es que mientras la mamá quería una niña tranquila y derechita, el papá ya andaba viendo en ella una voz fuera de lo normal. Desde chiquita la ponían a cantar en reuniones, y ella los sorprendía porque tenía una voz fuerte, afinada y bien llegada. De esas que hacen que hasta la tía chismosa deje de comer para escuchar. Para ella, como algo que no estaba en sus principios. Pero ojo, porque aquí viene algo que mucha gente no sabe. Estela jamás soñó con ser cantante. A ella le gustaba su vida tranquila en León, sus amigas, la escuela y andar haciendo su relajo normal de niña. Pero el papá traía la necedad de volverla artista sí o sí. Y en aquellos tiempos, pues voz y voto de los hijos había poco. Aquí se hacía lo que dijeran los papás y se acabó el corrido. En esa época ni voz ni voto tenía yo, o sea, se hacía lo que mis papás decían y ya. Mientras otras futuras artistas eran empujadas por mamás ambiciosas, acá era al revés. La mamá era la que decía que ese ambiente no le daba buena espina. Pero el señor Ramón empezó a meter a Estelita en concursos infantiles, programas y festivales. Y poco a poco, aquella niña que ni quería cantar, terminó subiéndose a escenarios, viajando y dejando atrás la vida normal que tanto le gustaba. Ni pensaba por mi mente. No quería ser artista. La cosa se puso todavía más pesada cuando la familia decidió mudarse a Ciudad de México buscando oportunidades. Ahí empezó la verdadera friega, el dinero comenzó a escasear y Estela pasó de una vida cómoda en provincia a andar en camiones recorriendo estudios y programas de televisión. Como dicen las abuelas, del plato a la boca se cae la sopa, porque la fama todavía ni llegaba y la familia ya andaba pagando el precio. Y aunque el talento de Estela era imposible de ignorar, también comenzó a perder cosas en el camino. La escuela empezó a quedarle grande entre viajes, ensayos y programas. Sus papás casi no la dejaban convivir con muchachos porque sentían que cualquier novio podía desviarla de la cantada. La muchacha prácticamente creció vigilada y trabajando desde adolescente, mientras otros andaban en bailes y kermeses. Yo creo que de ahí el papá descubrió que podía ser una buena mina de dinero. Sin darse cuenta, aquella niña de León que solo quería una vida tranquila, ya estaba metida hasta el cuello en un mundo artístico que terminaría cambiándole la vida para siempre. ¿Ustedes creen que Estela Núñez realmente quería la fama? ¿O simplemente terminó viviendo el sueño que su papá había imaginado para ella? De cantar en concursos a colarse en la televisión. Estela Núñez apenas era una chamaquita cuando su vida dio vuelta completa. Tendría alrededor de 10 años cuando sus papás dejaron León, Guanajuato, para irse a Ciudad de México buscando oportunidades en la televisión y en la música. Y aunque el papá iba todo ilusionado
Creyendo que su hija podía convertirse en estrella rápidamente, Estela iba toda sacada de onda porque ella no quería dejar su vida tranquila. La muchacha extrañaba todo: sus amigas, la escuela, las calles de León y hasta el ladrido del perro aguacatero de la cuadra. Pero pues aquí se hacía lo que dijeran los papás y vámonos recio. La mudanza despegó duro porque el dinero comenzó a escasear. La mamá tuvo que vender propiedades y negocios, mientras el señor Ramón se la pasaba buscando cómo meter a Estelita en concursos, estaciones de radio y programas musicales. Y no crean que fue de la noche a la mañana. Al principio batallaron muchísimo, porque en Ciudad de México había cientos de muchachas queriendo lo mismo, y las televisoras estaban llenas de palancas, recomendaciones y artistas ya acomodados. Una de las primeras veces que quisieron meterla a un concurso, prácticamente les dijeron que parecía niña de primaria, así de seco. Pero el papá era más aferrado que vendedor de seguros, que no tardó mucho en ponerle tacones. La peinaron diferente, le hicieron un chonguito para que aparentara más edad y la volvieron a lanzar al ruedo bajo el nombre de Estela Rodríguez. Y ahora sí, órale, que ganó el concurso. Cuando me vieron, pues vas para atrás, ¿no? Dijeron, no, esta está muy niña, ¿no? Poco a poco empezó a aparecer en programas musicales que en aquellos años eran una vitrina importantísima para darse a conocer. Participó en Muévanse Todos, conducido por Manuel el Loco Valdés, y también comenzó a integrarse a caravanas artísticas, donde compartía escenario con figuras ya pesadas como Lola Beltrán y Los Diamantes. Y aunque aquello sonaba muy elegante, la realidad era otra muy distinta. Muchas veces ni les pagaban un centavo. Las traían de arriba para abajo. Les prometían entrevistas que nunca salían al aire. Y más de una vez, Estelita regresó a su casa toda ilusionada, porque según ya iba a salir en televisión. Y tómala, que ni la pasaban. Pasaron los programas y no la pasaron. Así se las gastaban en aquellos años. Pero ahí seguían aferrados, recorriendo estudios, concursos y caravanas artísticas, mientras el señor Ramón andaba feliz viendo cantar a su hija, aunque trajeran el estómago más vacío que cartera en enero. Como dicen las abuelitas, primero es el sufridero y luego a ver si llega la gloria. Ya después empezó a pisar programas más fuertes de Televisa y a sonar poco a poco en el ambiente musical. Pero tampoco crean que todo mundo quedó fascinado desde el inicio. Mucha gente dentro de la industria no sabía ni dónde acomodarla, porque en esos años el rock and roll y la música en inglés traían vuelto loco al público joven. Y de repente aparece esta muchacha elegante, medio seria y con voz de balada romántica. Era como llevar mole a una fiesta donde todos querían hamburguesas. Una vez más, y no está bien. Pero Estela tenía algo que no se podía fabricar: la voz. Una voz fina, potente y bien llegada que hacía que la gente se quedara calladita escuchando. Y entonces llegó el momento que prácticamente le cambió la vida: la película Sor Yeye. Ahí contrataron a Estela para cantar las canciones, mientras Hilda Aguirre aparecía en pantalla haciendo playback. Ya terminé, ya me voy a casar, quiero mis hijos, mi casita y ya otro rollo. Y sí estuvo medio gachito el asunto, porque mucha gente salió del cine diciendo: ¡ay, qué bonito canta Hilda Aguirre!, mientras Estela estaba atrás viendo cómo los aplausos se los llevaba la actriz. Como dicen en el pueblo, ella puso la vaca y otros se tomaron la leche. Y todavía peor, según se cuenta,
Primero le hicieron creer que ella podía aparecer más en la película, pero a la mera hora, nomás la dejaron como la voz escondida. Ahí sí le dieron a tole con el dedo sabroso. Pero el secreto no duró mucho tiempo guardado, porque Enrique Guzmán, que nunca fue precisamente de los que se quedaban calladitos, terminó soltando la sopa en entrevistas y reveló que la verdadera voz de aquellas canciones era la de Estela Núñez y no la de Hilda Aguirre, como todo mundo pensaba. Núñez conquistó al público con su extraordinaria voz y desde entonces la cantante construyó... Y, madres santas, ahí fue donde se armó el mitote sabroso. Mucha gente empezó a criticar durísimo a Hilda Aguirre, creyendo que había querido quedarse con el crédito, aunque realmente esas decisiones venían desde la producción de la película. Pero ya saben cómo es la gente, cuando el chisme agarra vuelo, luego empiezan a sacar conclusiones. Desde entonces comenzó a correr el rumor de que Hilda Aguirre no había quedado nada contenta con todo el escándalo, y que le guardaba cierto coraje a Estelita, porque al final la atención terminó yéndose hacia aquella muchachita de voz elegante que había estado escondida detrás de la pantalla. Años después, Hilda Aguirre soltó el veneno completito y aseguró que Enrique Guzmán prácticamente la había saboteado. Según contó la actriz, aquella película iba a ser su gran lanzamiento musical, porque ella ya había grabado las canciones y el disco relacionado con la cinta. Pero de pronto Enrique agarró por su lado y decidió sacar las canciones junto a Estela Núñez. Y claro, Hilda sintió que le apagaron el reflector justo cuando más estaba brillando. Imagínense el coraje. Ella era la protagonista de la película y terminó viendo cómo el público comenzaba a hablar más de la voz escondida de Estelita que de ella misma. Ahí fue donde el mitote se puso más caliente que comal de tortillas. Él sacó su disco por su lado con Estela Núñez, de toda esta historia que es muy desagradable. Y mientras unos andaban en el argüende, las disqueras no perdieron el tiempo. RCA Víctor prácticamente cayó sobre Estela Núñez en cuanto se destapó el asunto, porque entendieron rapidito que aquella voz podía convertirse en mina de oro. O sea, ella tiene una gran voz y su voz contribuyó mucho a esto. Ahí fue donde arrancó el verdadero despegue de Estelita, y donde la industria empezó por fin a verla como algo más que una simple voz escondida. ¿Ustedes creen que a Estela Núñez le quisieron esconder el talento? ¿O tarde o temprano, aquella voz iba a terminar robándose toda la atención? La reina de la balada que sonaba hasta en las cantinas. Después del escándalo de Sor Yeye y de que medio mundo descubriera que aquella voz elegante realmente era la de Estela Núñez, la carrera de la cantante empezó a despegar como cohete en Feria de Pueblo. RCA Víctor prácticamente la agarró rapidito, porque entendieron que aquella muchacha tenía una voz capaz de poner sentimental hasta al señor más amargado de la tienda cuando le piden fiado. El primer trancazo fuerte llegó con Una lágrima. Aquello sonó por todos lados. La canción empezó a escucharse en la radio, en las rocolas, en restaurantes, en programas musicales de Televisa y hasta en bodas, donde la tía ya andaba llorando abrazada de la comadre. Ahí fue donde Estela dejó de ser una desconocida y comenzó a convertirse en una de las nuevas figuras fuertes de la balada romántica en México. Una lágrima por tu amor. Y ojo, porque la cantante logró pegar en una época complicada. En aquellos años, el rock and roll y las canciones en inglés traían vuelto loco al público joven. Todo mundo quería rebeldía, guitarras y artistas modernos. Pero Estela apareció toda elegante, fina y con aquella voz cargada de sentimiento, cantando baladas románticas, y terminó conquistando a la gente calladita. Como dicen en el pueblo, agua tranquila, pero bien profunda. Durante los años 70 y buena parte de los 80, la cantante estuvo en todos lados. Programas musicales, palenques, teatros,
festivales y televisión. Era de esas artistas que trabajaban durísimo y casi no descansaban. Ódiame sin medida ni clemencia. Y mientras más famosa se hacía, más canciones exitosas le llegaban. Temas como Lágrimas y lluvia, ¿te acuerdas? Por amores como tú y No me arrepiento de nada, comenzaron a convertirla en una de las voces más reconocidas de la balada mexicana. Además, Estela tenía algo que muchísimas artistas envidiaban. No necesitaba andar haciendo escándalos ni agarrándose del chongo con nadie para llamar la atención. La mujer nomás agarraba el micrófono y ya tenía al público calladito escuchando. Había algo en su manera de cantar que conectaba muchísimo con la gente, sobre todo con las mujeres que andaban despechadas y con los señores que ya después de 2 copitas sentían que aquellas canciones les pegaban directo en el corazón. Con alguien que me haga daño y tú. En su mejor época, Estela Núñez llenaba teatros, aparecía constantemente en programas importantes de Televisa como Siempre en Domingo y se convirtió en una de esas voces que sonaban tanto en salas elegantes como en cantinas donde más de uno terminaba chillando por el amor perdido. Porque si algo tenía Estela era eso, una voz fina pero peligrosa, de esas que entraban suavecito pero terminaban dejando a la gente toda apachurrada del corazón. ¿Ustedes creen que Estela Núñez merecía estar al nivel de las artistas más gigantes de la música mexicana? ¿O sienten que la industria nunca terminó de darle su verdadero lugar? La mujer que estuvo cerca de Juan Gabriel antes de que explotara el fenómeno. Cuando Estela Núñez conoció a Juan Gabriel, Alberto Aguilera todavía no era el monstruo musical que después volvería loca a media Latinoamérica. En aquellos años, él era más conocido como compositor que como cantante. De hecho, todavía ni arrancaba oficialmente su carrera discográfica fuerte como intérprete. Y mientras él andaba buscando quién creyera en sus canciones, Estela ya empezaba a sonar durísimo con temas como Una lágrima y otros éxitos que traían a la gente suspirando en las rocolas y estaciones de radio. Como llegó a mi casa, tocó y dijo, soy compositor, quiero que cantes mis canciones. O sea, fue así como... Según contó la propia Estela, Juan Gabriel llegó directamente a buscarla, porque en Ciudad Juárez la escuchaba muchísimo sonar en las rocolas y quería que ella grabara sus canciones. Imagínense la escena. Alberto Aguilera llegando con guitarra en mano, tocando la puerta de la casa y soltando así nomás que quería que ella cantara sus temas. Y claro, ahí empezó una amistad que terminó siendo importantísima para los dos. Que él empezaba y yo prácticamente pues pesado como Estela Núñez. Juan Gabriel todavía estaba trabajando como compositor dentro de la misma compañía donde grababa Estela Núñez. Y cuentan que un día, después de escuchar las canciones que componía, el director artístico prácticamente le soltó la pregunta que cambiaría todo. Bueno, si escribes así de bonito, entonces, ¿por qué no cantas tú mismo? Y madres santas, ahí fue donde empezó a cocinarse el nacimiento de Juan Gabriel cantante, que después se volvería leyenda. Mientras tanto, Estela ya estaba bien posicionada dentro de la balada romántica y terminó convirtiéndose en una de las primeras artistas importantes en grabar de canciones. Y no cualquier cantidad. La cantante le grabó cerca de 50 temas, muchas canciones que después harían historia. Primero se las cantaba Alberto en privado a Estela, sentado con su guitarra como compositor, buscando aprobación. Ella misma contó que antes de grabarlas, él ya le había enseñado temas como Iremos de la mano, No me trates mal y Lágrimas y lluvia.
Todos los temas que después tuve la oportunidad de grabar, él ya me los había cantado anteriormente, porque... Y claro, dentro del medio empezó el rum rum bien sabroso, porque muchos aseguraban que Estela Núñez era la cantante que mejor entendía las canciones de Juan Gabriel en aquellos años. Había quienes decían que la química entre ambos era peligrosísima, porque él escribía puro drama desgarrador y ella lo cantaba como si acabara de descubrir una infidelidad 5 minutos antes de entrar al estudio. Pues él me decía cómo quería que yo interpretara su canción. Pero luego vino la fama grande, los nuevos círculos y el dinero a montones. Y ahí fue donde las cosas empezaron a ponerse raras. Poco a poco, la relación entre ambos comenzó a enfriarse, y aunque nunca se supo exactamente qué pasó, el mitote dentro del espectáculo agarró vuelo rapidísimo. Unos decían que hubo gente alrededor de Juan Gabriel que empezó a meter distancia entre ellos. Otros aseguraban que Alberto ya traía un carácter más complicado y que las amistades cercanas comenzaron a cambiar conforme se volvió más famoso. Y claro, tampoco faltó quien dijera que hubo ceros profesionales y movimientos dentro de la industria cuando empezaron a aparecer otras intérpretes alrededor del compositor. Había algo ahí, ¿no? Pero la misma vida, las mismas situaciones te van separando. Mientras Estela se iba alejando poco a poco, Juan Gabriel comenzaba a construir una relación musical gigantesca con Rocío Dúrcal. Y ahí fue donde muchos empezaron a rumorear que Estela pudo haber ocupado ese lugar si la amistad con Alberto no se hubiera quebrado. Entonces él cuando le daba la gana hablaba, cuando le daba la gana no, entonces pues... De hecho, dentro del medio había quienes juraban que Estela entendía mejor las canciones de Juan Gabriel porque estuvo cerca de él cuando todavía era Alberto Aguilera, y no el personaje gigantesco en el que terminó convirtiéndose. Lo más extraño es que ninguno de los dos quiso hablar demasiado claro del distanciamiento. Nunca hubo pleitos públicos ni ataques directos, aunque se decía que se habían peleado fuertemente. Pero sí quedó esa sensación de que algo pasó detrás de cámaras y que una amistad que parecía inseparable terminó enfriándose silenciosamente. Como dicen en el rancho, cuando el río suena es porque piedras trae. Ya está juzgado de Dios, por favor, ya déjenlo en paz, pobre. ¿Ustedes creen que la fama terminó separando a Estela Núñez y Juan Gabriel? ¿O sienten que detrás de todo hubo algo mucho más fuerte que nunca quisieron contar? Los amores que le dejaron más lágrimas que canciones. Mientras Estela Núñez llenaba teatros y comenzaba a sonar por toda la radio mexicana, por dentro traía otra batalla muy distinta. Porque aunque la fama iba creciendo, la cantante seguía viviendo bajo la sombra del control familiar que prácticamente la había acompañado desde niña. Y ahí fue donde el corazón terminó tomando decisiones más rápidas que la cabeza. Con el paso del tiempo, las ganas desesperadas de independizarse de sus padres comenzaron a crecer como olla de presión. Estela ya estaba cansada de sentirse vigilada, de pedir permiso para todo y de vivir prácticamente encerrada entre reglas, trabajo y escenarios. Y fue justo en medio de ese momento cuando apareció Ignacio Aguilera, un agente de seguros al que conoció durante un viaje a Chihuahua. Mira, con ese que va entrando me voy a casar. Le dije, ¿cuánto apuestas a que baje en 5 minutos? La propia Estela contó que prácticamente desde que lo vio, sintió algo fuerte. Y claro, mientras más crecía el romance, más crecía también el pleito con sus papás, porque ellos no querían aquella relación ni tantito. No lo dejaban entrar a la casa y prácticamente
le hacían la vida imposible a la pareja. Pero ya saben cómo termina eso muchas veces. Entre más le decían no, más ganas tenía ella de salir corriendo. Como dicen las abuelitas, el amor prohibido sabe más bueno. No lo querían, no les gustaba, no dejaban que entrara a mi casa. Y ahí fue donde la cosa se aceleró. Las ganas de sentirse libre y hacer su propia vida terminaron llevando a Estela a tomar una decisión bastante precipitada: casarse. Justo cuando su carrera empezaba a ponerse más fuerte, la cantante decidió dejarse llevar por la idea de tener una familia, una casa y una vida lejos del control que había vivido desde pequeña. Incluso la cantante pensó en ese momento en retirarse de la música para dedicarse a su familia. ¿Ya? Yo un día llegué y dije, ¿me voy a casar? ¿Cómo? El grito en el cielo. Durante un tiempo, parecía que ahora sí había encontrado la tranquilidad que tanto buscaba. Pero el destino le tenía preparada una etapa durísima. Durante su primer embarazo, sufrió una caída muy fuerte que terminó afectando a uno de sus hijos, quien nació con problemas motrices. Y ahí sí, la vida le cambió por completo. Mientras muchas artistas de su época seguían creciendo en fama y escenarios, Estela prácticamente frenó gran parte de su carrera para dedicarse de lleno al cuidado de su hijo. Se entregó completamente a su familia y poco a poco el matrimonio empezó a desgastarse entre presiones, preocupaciones y problemas emocionales. Entonces le faltó al compadre mucha comprensión. La cantante siguió haciendo crecer su familia y después de su primer hijo todavía se embarazó 3 veces más. Poco a poco comenzó a alejarse de escenarios, programas y grabaciones para enfocarse casi completamente en su vida de esposa y madre. Y aunque mucha gente pensaba que estaba en el mejor momento para conquistar todavía más fama, Estela parecía sentirse más cómoda refugiándose en su casa que viviendo el ritmo pesado del espectáculo. Incluso hubo quienes llegaron a decir que le tenía miedo al tamaño del éxito que podía alcanzar. Estela tenía miedo al éxito. Tenía miedo de... Pero como dicen por ahí, una cosa es el sueño y otra la realidad. Porque después de 8 años de matrimonio, aquella historia de amor terminó derrumbándose y la cantante acabó divorciándose en medio de una etapa bastante complicada de su vida. Y ahí fue donde a Estela Núñez no le quedó de otra más que volver a levantarse y regresar a trabajar con todo. Porque según se llegó a comentar durante años, después de la separación, el padre de sus hijos prácticamente no aportaba nada para mantener a la familia. Así que la cantante tuvo que retomar su carrera para sacar adelante sola a sus 4 hijos. Y aunque ya llevaba tiempo alejada de los escenarios, volvió a meterse de lleno a la música, porque las cuentas no se pagaban con aplausos ni recuerdos de gloria. Como dicen las abuelitas, cuando hay hijos de por medio, una madre se vuelve más brava que leona cuidando crías. Nunca tuve yo ese coraje o ese recelo de decir, si no me das, no los ves. Y por si todo aquello no fuera suficiente, todavía vino otro golpe que prácticamente la terminó quebrando por dentro. Estela sufrió la pérdida de su padre, el mismo hombre que la había empujado desde niña al mundo artístico y que había estado detrás de ella en los momentos más importantes de su carrera. La muerte del señor Ramón por problemas del corazón dejó a la cantante completamente devastada. Entre el estrés, la presión económica, el divorcio, los hijos y el cansancio emocional que ya traía cargando desde hacía años, el cuerpo terminó pasándole factura.
Fue entonces cuando Estela cayó enferma de neuritis óptica, que la dejó ciega durante 5 meses. Una condición relacionada con el estrés que incluso le provocó problemas severos en la vista y la dejó prácticamente viendo la vida como si se le estuviera apagando poco a poco. Como dicen, cuando el cuerpo ya no aguanta, empieza a gritar lo que el corazón lleva años callando. Me llevan al médico, me empiezan a hacer una bola de estudios. Cuando parecía que por fin Estela Núñez comenzaba a recuperar un poco de tranquilidad en su vida, la cantante volvió a apostar por el amor y terminó casándose con el productor Sergio Blanchet, pero la historia volvió a salirle chueca. El matrimonio duró muy poco y rápidamente comenzaron rumores bastante incómodos alrededor de la relación. En el medio artístico llegó a comentarse que había discusiones fuertes, problemas de carácter económico e incluso versiones de supuestos malos tratos que nunca terminaron de aclararse del todo. Y así, otra vez, Estela terminó viendo cómo una nueva ilusión amorosa se le desmoronaba más rápido que castillo de naipes. Me volví a casar, pero me divorcié igual, rapidito. Lo curioso es que, a pesar de ser una mujer famosa, elegante y admirada, Estela siempre fue bastante reservada con su vida sentimental. Nunca se caracterizó por andar ventilando romances ni armando escándalos públicos como otras artistas de la época. Pero eso sí, dentro del medio artístico siempre existió el comentario de que más de uno quedó flechado con aquella mujer de voz fina y mirada triste, que parecía cargar un montón de historias encima. ¿Ustedes creen que Estela Núñez se casó realmente por amor? ¿O sienten que, en el fondo, también estaba buscando escapar del control que vivió durante tantos años? La voz elegante que poco a poco se fue apagando del reflector. Con el paso de los años, dentro del mismo ambiente artístico, comenzó a correrse el comentario de que Estela Núñez estaba perdiendo vigencia por su propia inconsistencia. Acá yo toda mi vida he cantado. O sea, ¿por qué? Porque como no estás en el foco... Y es que mientras otras cantantes andaban como trompo grabando discos, haciendo promociones y peleándose por salir en televisión, Estela de pronto desaparecía meses enteros por enfocarse en sus hijos, sus broncas personales, o simplemente porque el mundo del espectáculo ya le había pasado factura emocionalmente. Muchos productores llegaron a decir que tenía una de las voces más elegantes de México, pero que jamás tuvo esa hambre feroz de fama que sí tenían otras artistas. Como dicen las abuelitas, no cualquiera aguanta el brillo sin quemarse, y aún así, cada vez que reaparecía en un escenario, les tapaba la boca a todos. Porque Estela podía alejarse años de la radio, pero agarraba el micrófono y seguía teniendo esa voz capaz de dejar a más de uno con la piel chinita y el ojo cuadrado. Pero el tiempo pasa, los golpes pesan, y hasta las estrellas se cansan de cargar tanta historia encima. Fue así como después de más de 5 décadas de carrera, Estela decidió retirarse oficialmente en 2018, con un concierto muy especial en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México, tras 51 años de carrera. Ay, descansar, ya no tenerla, ya sabes, el nervio de que vas a ir a trabajar. Aunque después siguió apareciendo de vez en cuando en conciertos especiales y homenajes, la realidad es que aquella noche prácticamente cerró el capítulo más importante de una mujer que vivió entre aplausos, lágrimas, amores difíciles, enfermedades, sacrificios y canciones que todavía siguen sonando donde quiera que haya alguien despechado. ¿Ustedes creen que Estela Núñez desperdició parte de la enorme carrera que pudo haber tenido? ¿O sienten que simplemente eligió vivir su vida lejos del circo de la fama, aunque eso le costara reflector? Está cansado, muy cansado de sufrir. ¿Y ustedes qué opinan, mi gente? Los leo aquí abajo en los comentarios.
Y claro, si les gustó este video, no olviden suscribirse a Tutoriales Kerberin, activar la campanita y compartir este mitote, porque todavía quedan muchísimas historias de artistas que parecen sacadas de una telenovela.